Muy bien, jóvenes. No se olviden ir anotándose en el chat la asistencia para registrar a quienes se están volviendo a reconectar. Ahora, vamos a continuar. Como les decía, a nivel de los rechazos, se fijan en esta imagen B, nos muestra la infiltración que se da de los linfocitos CD4, los cuales van a quedar marcados de este tono marrón intenso. En un tejido que haya una infiltración tan intensa con activación, nos está confirmando prácticamente la reacción inflamatoria que se está produciendo, ¿sí? Simplemente para confirmar, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya, gracias, Sí, Omar. Sí, doc. Continuamos entonces. En un rechazo crónico, cuando hablamos de un rechazo crónico, este puede tardar mucho en aparecer, ¿sí? Aparece además de forma muy lenta, muy gradual, lo que incluso a veces puede interferir en el proceso de reconocerlo como tal. Así que este tipo de rechazo tampoco se da bajo con un antecedente de que el paciente ya haya tenido algún rechazo. Aquí se va a dar casi similar al otro mecanismo como en el rechazo agudo, donde por la permanencia del tejido va a haber un desconocimiento. A veces estos rechazos crónicos son inevitables, por eso es que cuando recibimos un órgano donado, este no nos va a durar para el resto de nuestras vidas, tienen como un tiempo de vida y empiezan a fallar después de cierto tiempo. En la mayoría de las personas, se ha visto que alrededor de unos 8 años es más o menos lo que puede llegar a tardar, puede llegar a durar, mejor dicho. Entonces, se va a ir dando un rechazo crónico por diferentes factores, porque en algún momento nuestro sistema inmune reconoce esa diferencia y empieza a atacarlo. Aún, aún así, aunque la persona esté medicada, esté inmunodeprimida, en algún momento van a reconocer esa diferencia y va a haber un ataque. Otro podría darse porque el paciente, después de tanto tiempo, se descuida en su tratamiento o el mismo fármaco ya no es tan efectivo. Recuerden de la tolerancia. Tanto consumir un fármaco, este pierde incluso su efectividad. Así que podría también darse este tipo de situación. Así que, indiferentemente de cuál sea el factor que induzca a que se produzca un rechazo, lo que, perdón, lo que resalta aquí es que en el rechazo crónico va a haber un daño gradual de los tejidos, donde se va a producir un engrosamiento de la íntima por el proceso inflamatorio. Es lo mismo, empiezan a activarse los anticuerpos y va a haber una reacción inflamatoria desencadenada que va a llevar a que bajo el proceso inflamatorio hay un daño tisular, se terminan activando los fibroblastos, que va a llevar a un engrosamiento. También va a haber una glomerulopatía que se va a dar porque va a haber una duplicación de la membrana basal por la lesión endotelial. Nuevamente, hay un proceso inflamatorio que va a ir a dañar los glomérulos y los vasos sanguíneos. Así que en este proceso, la inflamación produce engrosamientos o duplicaciones, en este caso la duplicación de la membrana basal en el glomérulo. Y esta falta de permeabilidad por el engrosamiento va a llevar a que el riñón sea insuficiente y empiece a acumular ciertas sustancias que van a producir una intoxicación metabólica. Aquí está la capilaritis peritubular con fibrosis y atrofia tubular, también dada por el mismo proceso inflamatorio. Así que aquí va a desarrollarse una insuficiencia renal progresiva que va a aumentar la creatinina sérica en un periodo de 4 a 6 meses.
todo paciente que pasa por un proceso de trasplante tiene que ser inmunodeprimido. Lo malo de las inmunodepresiones es que el paciente queda susceptible a infecciones, a cualquier patógeno, porque no va a tener las defensas correctas, ¿verdad? A esto le sumaremos que el paciente, además de ser inmunodeprimido, tiene que ser monitoreado constantemente, por más que se sienta bien. Tiene que ir a controles. ¿Por qué? Porque podría estar desarrollando un rechazo crónico, donde como esto se da de forma gradual y lenta y después de mucho tiempo, que puede demorar muchos años, el paciente podría estar inconsciente de que está empezando a fallar el órgano, en este caso el riñón, ¿verdad? Así que los laboratorios van a controlar este aspecto, van a identificar, porque la creatinina no se ve. Así que ustedes, ¿cuándo iría un médico en cuestiones renales? Cuando en su orina ven sangre o ven un color que no es normal, un olor que no es normal. Cuando vemos, por ejemplo, las proteinurias en riñón, se ve espuma, pero no es una espuma abundante como cuando ustedes hacen una lavaza con detergente. Es un poco de espuma que provoca burbujas que luego van desapareciendo, pero a veces las personas no saben identificar esto, así que no van al médico. Y en una creatinina tampoco van a poder verla, además que esta es una prueba que se va a identificar a nivel de sangre. Por eso es que hay que hacer controles de riñones a través de exámenes de orina y hay que hacer controles de sangre en los pacientes, porque podrían ser los elementos que nos estén indicando. Esto porque, imagínense, una insuficiencia renal en un paciente que está haciendo un rechazo crónico podría llevar a que el paciente termine intoxicándose metabólicamente y llegue a emergencias de repente, de un día para otro, totalmente intoxicado y tenga que requerir una diálisis. En cambio, si nosotros vemos que está desarrollando un rechazo, podemos tomar otro tipo de medidas, considerar diferentes aspectos, incluso el de la diálisis, hasta ver la opción de que la persona no llegue a emergencias de golpe o que se muera, porque podría darse la situación de que el cuerpo falle totalmente. También habría que considerar mm, buscar un nuevo órgano. En países donde hay, por ejemplo, bastante cultura en cuanto a las donaciones, esto se facilita, pero en países donde no hay cultura de donación, eh, no vamos a poder conseguir, ¿verdad? Pero, perdón, creo que lo he dicho al revés. En países donde hay cultura, esto sí se facilita porque pueden haber más opciones a la hora de conseguir un órgano. Pero en los países como los nuestros, donde no hay mucha de esta cultura, va a ser bastante difícil. Además, aquí viene lo moral, ¿verdad? Donde lógicamente algunas personas, porque te quieren, van a querer donarte un órgano, pero no es así de fácil. No es cuestión de decir, ¿sabes qué? Hermano, papi, mami, tía, sobrino, lo que tú quieras, yo te dono un órgano. Hay que hacer las pruebas de compatibilidad, hay que ver los factores de riesgo. La persona que te quiere donar podría tener alguna enfermedad de base o algunas dificultades en las que podría terminar más afectado. Han debido escuchar, por ejemplo, de personas que han donado y que el receptor, el que ha recibido el órgano, se ha recuperado tan rápido que el que ha donado ha tenido complicaciones e incluso eh, esa sobrecarga de trabajo que se le da al único riñón con el que se queda puede hacer que empiece a fallar y tener ciertas dificultades. Además que también estas personas tienen que estar medicadas, así que existen diferentes factores. No es así de simple. Incluso por el parentesco, no siempre hay una compatibilidad aceptada dentro de los mismos familiares. Y pónganse a pensar, necesitan un riñón y que su papá o mamá quiera donarles un riñón. Muchas personas dicen,
prefieren negar esa donación, incluso habiendo compatibilidad por el valor sentimental que puede involucrar, ¿verdad? Ver que tu familiar se ve afectado. Entonces, hay diferentes factores. Así que en esto del rechazo crónico hay que buscar y esperar otro nuevo órgano, lo cual puede demorar, pero identificar que se está desarrollando un rechazo crónico podría ayudarnos a que el rechazo no sea tan brusco, no esperar a que falle totalmente, no darle opción a que todavía aguante hasta que podamos encontrar otra alternativa. Incluso una vez dado el rechazo, el paciente va a tener que regresar a una diálisis, ¿cierto? Porque cuando hablamos de rechazos, es que el paciente en el paciente ya han fallado sus dos riñones. Para que reciba un órgano, tienen que haber fallado ambos riñones. Porque en otra situación falla un riñón, se saca ese riñón y sobrevive con el otro. Entonces son situaciones bastante difíciles. El libro nos muestra un rechazo crónico de un infarto renal. Si se fijan, aquí tenemos un glomérulo renal. Nos está mostrando una glomerulopatía de trasplante. Esto debido a un rechazo crónico. Para esto tenemos el antecedente de que el paciente ha recibido este órgano ya hace mucho tiempo, pero seguramente como ha habido alteraciones a nivel sanguíneo y urinarios, se han hecho unos estudios, se sacó una biopsia y ¿qué nos muestra? La biopsia nos está mostrando un glomérulo inflamado. Entonces estamos hablando una glomerulitis. Fíjense, hay una infiltración celular dentro del mismo glomérulo. Hay una pérdida de la arquitectura tisular producto de la inflamación. Recuerden que la inflamación llevaba a un edema y distorsión de la arquitectura. Al mismo tiempo vamos a ver, aparte de la infiltración, que hay una acumulación de la matriz mesangial. Eso quiere decir que por el proceso inflamatorio hay depósito de fibrina, por eso se ve intensamente teñidas estas partes de un tono rosa mucho más intenso, lo que va a llevar a una duplicación de las membranas. Así que un glomérulo que no filtra es un glomérulo insuficiente. En la imagen B estamos viendo una fibrosis intersticial. Eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio que lleva a que se empiece a depositar fibrina. En esta tinción nos está mostrando la fibrina de un tono azulado, medio lila, como pueden apreciar. Este es un vaso sanguíneo, así que es un vaso engrosado, fibrosado. Vamos a ver los glomérulos. Fíjense estos glomérulos. Uno, que han perdido su arquitectura tisular. Dos, que por el producto, por el proceso inflamatorio y como es algo crónico, ha ido haciendo que pierda su funcionalidad y cuando un tejido no funciona, no se utiliza, lo hemos visto en las primeras clases, se atrofia. Entonces, hay una fibrosis y hay una atrofia del tejido. Fíjense, se ha perdido la arquitectura, hay fibrina en el interior y han reducido su tamaño. Esto es evidente cuando lo comparamos con otro glomérulo a distancia y vamos a ver que el tamaño es más grande, la arquitectura también. Así que si pueden ustedes identificar toda esta zona que se ve azulada, con pérdida de arquitectura, infiltración, engrosamiento de los vasos, atrofia y fibrosis de los glomérulos, nos está mostrando que esta parte ya está entrando en degeneración, en una necrosis, atrofia, ¿sí? Por lo tanto, aquí sí se está dando un rechazo. Muy bien. Em, Eso sería entonces sobre la parte de rechazo. Seguimos en el mismo tema de inmunidad. Por lo tanto, aquí nosotros logramos ver que, denme un segundito.
Voy a volver a la pantalla. Entonces, los rechazos se pueden dar bajo esas condiciones. Activación de los linfocitos T y activación de los linfocitos B. En este caso, anticuerpos. Muy bien, en práctica entonces vamos a ver algunos casos clínicos. Tenemos pendiente hablar todavía algo sobre las partes de em, anafilaxias, alergias a la penicilina, ¿verdad? Y de los injertos, senoinjertos y avances en cuanto a trasplantes. Pueden buscar biomecánica, pueden buscar temas relacionados a nuevas alternativas en cuanto a la donación o la creación de órganos para este objetivo, ¿verdad? Para reemplazar órganos dañados. Así que traten de investigar en artículos médicos, publicaciones médicas, páginas médicas, para que la fuente de la información sea confiable. Pueden buscar en qué otro tipo de animales están utilizando esto de los senoinjertos. Pueden investigar sobre la piel de tilapia, cómo ha funcionado, es que han descubierto esta alternativa. O pueden buscar sobre nuevos órganos artificiales. A ver, algo interesante de lo que nos pueden hablar para la siguiente clase. ¿Sí? Ahora vamos a continuar. Tenemos que entrar a la siguiente parte de trastornos inmunológicos, donde vamos a hablar sobre algunas alteraciones que llegan a producir la autoinmunidad. Cuando hablamos de autoinmunidad, cuando el cuerpo desconoce nuestros propios antígenos y los empieza a atacar. Aquí tenemos una tablita de enfermedades autoinmunitarias que pueden desarrollarse de forma específica en algunos órganos o de forma sistémica, ¿sí? Tenemos ciertas enfermedades específicas al órgano que pueden ser desarrolladas por enfermedades mediadas a través de anticuerpos, enfermedades mediadas por linfocitos T o enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Que estas enfermedades pueden terminar desencadenando a las células o se pueden dar porque el cuerpo se desconoce a sí mismo. ¿Qué enfermedades tenemos? Por ejemplo, en específicas de un órgano, mediadas por anticuerpos, la anemia hemolítica autoinmunitaria. Eso quiere decir que en esta enfermedad el cuerpo va a desconocer a las células, eh, estamos hablando los eritrocitos, los va a desconocer y los va a empezar a atacar. Una hemólisis quiere decir que va a haber una destrucción de los eritrocitos, lo que nos va a llevar a una anemia. Puede ser una trombocitopenia autoinmunitaria. Se denomina como órgano específico porque va a atacar solamente a las plaquetas, ¿sí? Una trombocitopenia nos va a llevar a procesos hemorrágicos porque no va a haber factor de coagulación ni aquel que controle. También podría ser una gastritis atrófica autoinmunitaria de la anemia perniciosa. Esto nos va a llevar a deficiencias de las vitaminas, absorción, falta de absorción de ácido fólico. Por lo tanto, ante la falta de absorción de hierro, nuestros eritrocitos se van a producir, pero de forma errática, deficientes. De manera que cuando salen a la circulación, se destruyen, como no tienen hierro, son insuficientes, por eso es que se produce una anemia. Otra enfermedad específica mediada por anticuerpos es la miastenia gravis, donde se ataca la acetilcolina y eso va a llevar a una debilidad e incluso parálisis de los músculos. Otra es la enfermedad de Graves y la otra es el síndrome de Goodpasture,
Sistémica, mediada por anticuerpos, el lupus eritematoso sistémico. El lupus siempre va a ser sistémico, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un ataque a diferentes tejidos en el cuerpo y dependiendo de la gravedad y la evolución, va a haber incluso insuficiencias orgánicas. Puede ser letal, jóvenes. Ya vamos a ver más adelante cuando lo estudiamos. Enfermedades mediadas por linfocitos T. Recuerden la acción de los linfocitos T. Estamos hablando CD4, CD8. Las que son específicas a un órgano, en la diabetes mellitus tipo 1, ¿se acuerdan? Donde había un ataque a las células pancreáticas, a las células beta específicamente, a los islotes. Otra, la esclerosis múltiple, donde hay un ataque a nivel de los vasos sanguíneos de forma específica. Por eso se habla de un órgano. A nivel sistémico, mediado por linfocitos T, tenemos la artritis reumatoide, porque en todo nuestro cuerpo tenemos articulaciones, así que por eso se maneja de forma sistémica, no se dirige a un solo sector. La esclerosis sistémica también eh, nos produce un daño a nivel de los tejidos de forma sistémica. Cuando hablamos de la esclerodermia específicamente, tiene que ver con un ataque a nivel de los tejidos tisulares, ¿sí? Y el síndrome de Sjögren. Aquí en el síndrome de Sjögren también se denomina sistémica porque hay un ataque a nivel de las glándulas y las glándulas las tenemos de todo tipo y en todo el cuerpo, así que es una afectación sistémica. Cuando hablamos de enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario, estos se pueden dar bajo diferentes factores, porque a veces habla de posible mecanismo inmunitario, porque en algunos casos no siempre es autoinmunitario, es desencadenado por ciertos procesos inflamatorios o infecciosos, pero en algunos casos sí, tiene que ver con esa reacción de que nuestro cuerpo se desconozca. Estamos hablando, cuando hablamos de específicas a un órgano, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También las que están específicas a un órgano son la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmunitaria crónica activa. Aunque cuando hablamos de este tipo de enfermedades puede haber un factor desencadenante, un detonante, que suele ir a veces asociado a infecciones. En la sistémica, de posible mecanismo autoinmunitario, está la panarteritis nodosa y las miopatías inflamatorias. Así que aquí los factores van a ser diferentes. Puede haber un desencadenante anterior, como les dije, un proceso inflamatorio previo, que no está relacionada con la autoinmunidad, pero en algunos casos, en algunas personas, se da bajo esa diferencia, ese desconocimiento. Aquí es cuando hablamos de la tolerancia inmunitaria. ¿Qué es la tolerancia inmunitaria? Es el fenómeno de falta de respuesta a un antígeno. O sea, lo toleramos. Es como ver, tanto ver a alguien, lo aguantas, ¿sí? Hay una falta de respuesta frente a un antígeno por la constante exposición de los linfocitos a ese antígeno. Cuando hablamos de autotolerancia, cuando hay una falta de respuesta a los propios antígenos del sujeto. Constantemente se pueden generar linfocitos con receptores que son capaces de reconocer nuestros propios antígenos. ¿Y para qué reconocemos nuestros propios antígenos? Porque dentro del reconocimiento, recuerden que también está la monitorización de cómo funcionan nuestras células. Así que al reconocer nuestros propios antígenos, verificamos que sean de nosotras o de nosotros, de nuestro cuerpo, pero también que estén funcionando bien, que no tengan defectos, que no estén mutados, que no estén enfermos, una falla en la célula donde pierda su capacidad de producir su apoptosis, hemos dicho, que hacía que hayan factores apoptósicos inducidos de forma externa, porque la célula ha perdido esa capacidad de matarse a sí misma cuando está dañada, pero el reconocimiento de las células vecinas
puede inducir a que la célula muera porque está defectuosa. Una falla en la función de la célula puede llevar a que ésta pueda mutar. Y una mutación celular puede incluso llevar a que sea el origen de un cáncer. Entonces, cuando hay una autotolerancia, em, uno, reconocemos nuestras células, pero no reaccionamos contra ellas, las aceptamos. Y esto puede ser defectuoso en el momento en el que aceptamos incluso que estén dañadas y no las eliminemos, lo que podría llevar a un riesgo. Cuando hablamos de la tolerancia, esta se va a dividir en dos. Estamos hablando de una tolerancia central y una tolerancia periférica. Aquí la acción de las células y el tejido donde actúan también es importante. En la tolerancia central, por ejemplo, tenemos aquí el timo. Vamos a tener una célula presentadora de antígeno, la cual va a estimular a las células que están en el timo. Así que va a haber una eliminación del antígeno dentro del mismo timo, pero después de que este sea reconocido, porque una vez que es reconocido, se van a desarrollar linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores salen, ¿sí? Dejan esta tolerancia central y al salir del timo se convierte en una tolerancia periférica, porque estos linfocitos T reguladores van a ir a acoplarse a las células presentadoras de antígenos, sea a las células dendríticas, y las van a inhibir. Va a haber una supresión, porque le van a decir, no, no tienes que reaccionar contra este antígeno. Entonces, al inhibirlo, producen una energía. Esa energía hace que no haya una respuesta, ¿sí? Y los linfocitos T se van a eliminar. La célula presentadora de antígeno queda bloqueada. Si se bloquea la acción de los linfocitos T y la presentación del antígeno, entonces tampoco va a haber efecto a nivel de los anticuerpos. Así que se bloquea cualquier tipo de respuesta. ¿Qué es lo que ocurre con los linfocitos B? Los linfocitos B, que son producidas en la médula ósea, también cuando a estos se los estimula, producen una reacción. Pero si estamos hablando de que se va a bloquear la respuesta, también va a haber una eliminación de aquellos linfocitos B que no se van a utilizar y se pueden renovar. Así que tampoco va a haber una respuesta como tal. Por lo tanto, se bloquea, se produce una tolerancia frente al antígeno, porque no queremos eliminarlo. Ahora, en ciertas circunstancias, esa tolerancia bien controlada es favorable porque de esa manera no eliminamos células que realmente no estén dañadas. Damos opción a que estas células puedan seguir funcionando, tengan opción a repararse. Pero si se diera una tolerancia errónea, estaríamos tolerando que hayan células dañadas, defectuosas, que podrían estar mutadas, que podrían estar funcionando de forma insuficiente o de forma exagerada, lo que podría llevarnos a ciertos trastornos. Así que considerar esto de la tolerancia es importante. La tolerancia central entonces está mediada por los linfocitos T, se producen en el timo, son eliminados los linfocitos autorreactivos por selección o eliminación negativa. Se denominan linfocitos autorreactivos porque en algún momento empiezan a actuar contra nosotros, por eso se dice autorreactivos. Entonces, para controlarlos, se eliminan estos linfocitos y así ya no nos harían daño. Aquí hay un elemento importante, una proteína llamada aire, que es un regulador autoinmunitario que estimula la expresión de algunos antígenos propios y que son restringidos a tejidos periféricos en el timo. Ahora, una mutación en esta proteína aire puede ser causa de poliendocrinopatías autoinmunitarias. Entonces, estamos hablando de que va a haber un ataque hacia nuestros propios tejidos. Ahora, en la tolerancia central, la reacción que se da a través de los linfocitos B hace que se reconozcan antígenos propios, incluso dentro de la médula.
Aquí hay una edición del receptor que reactiva la maquinaria, que sería el encargado de eh, fijar al receptor con el antígeno. Si no se produce la edición del receptor de los linfocitos autorreactivos, estos pueden llegar a producir una apoptosis. Así que aquí también vemos otro factor importante, ¿sí? La tolerancia central puede ser imperfecta, así que puede haber fallas en este mecanismo de reconocer los defectos y permitir por eso células defectuosas. No todos están en el timo o en la médula, así que la activación que no llega a estos tejidos de estas células autorreactivas puede producir fallas, desencadenando respuestas inmunitarias que terminen produciendo lesiones en los diferentes tejidos. Por eso es que producen una lesión tisular, porque se van a ir a activar de forma externa, fuera del timo y de la médula, y esa activación se va a descontrolar. Cuando hablamos de la tolerancia periférica, existen varios mecanismos que pueden silenciar a los linfocitos T y B autorreactivos y producir una anergia, o sea, van a quedar anulados, como paralizados. Cuando los linfocitos que reconocen los antígenos propios se les puede hacer perder su capacidad de respuesta funcional, vamos a nosotros ver que puede darse una tolerancia excesiva a ciertos antígenos defectuosos. Si el antígeno se presenta a los linfocitos T sin cantidades adecuadas de coestimuladores, estas también pueden hacerse anérgicas. O sea, no se produce la cantidad suficiente de linfocitos T. Es como decir, mandemos a la guerra a nuestros soldados, pero frente a un batallón de miles de soldados mandamos unos pocos cienes. Entonces, va a ser insuficiente la acción. Por lo tanto, quedan anuladas. No van a tener un efecto de lucha. Cuando el gen que codifica, por ejemplo, la CTLA4, las PD1 se anula, estos pueden terminar desencadenando enfermedades autoinmunitarias. Entonces, es un gen que anula la acción de reconocimiento y da vía libre a que estas células se activen contra nuestros propios antígenos. Ahora, ¿cuándo se produce una enfermedad autoinmunitaria? En dos situaciones. La primera no tiene orden, pero una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con que eh, hay una falla en estas células de reconocimiento. Así que estas células no son capaces de reconocer nuestros propios antígenos. Es como decir, vayan a fijarse si nuestros soldados pertenecen a nuestro batallón y mandamos a un ciego. ¿Cómo va a identificar si no los puede ver, verdad? Entonces están defectuosos a la hora de reconocer. El otro factor se puede dar, por ejemplo, cuando la falla está en nuestros soldados. Mandamos a reconocer a nuestros soldados, pero nuestros soldados están mal uniformados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al revés, ¿verdad? Al estar mal uniformados, van a ser desconocidos. Así que también podría darse este tipo de reacción. Hay algunos tumores o virus que pueden eludir, o sea, evaden este sistema inmunitario. Y hemos visto que eso es gracias al mimetismo que utilizan. Los virus son expertos en mimetizarse, porque el objetivo es más que evitar ser destruido. Sí, dentro de su acción, no quieren que los destruya, por lo menos hasta que logren inyectar su información genética. Después no les interesa. El objetivo es inyectar su información genética y ya, después son eliminados. Pero hasta que pase eso, son buenos para camuflarse, evadir. Los tumores hacen lo mismo. Estamos hablando de que hay moléculas de reconocimiento que nuestros receptores son capaces de identificar células dañadas. Entonces, ¿qué hacen los tumores? Simulan estar bien por fuera,
Lo que no hacen nuestras células es ver su crecimiento desmedido, ¿verdad? Pero por encima, sus receptores les hacen creer que están bien, que son correctas, que están funcionando bien. Incluso son capaces de inmunodeprimir al sistema para evitar ser atacados. Entonces, pueden haber diferentes factores que terminen desencadenando algunas reacciones. El desarrollo de anticuerpos que bloquean estos genes para inmunoterapia tumoral, entonces, se han mejorado a nivel de la medicina para que pueda darse este tipo de situación de reconocer estas moléculas o que las inhibamos. Por ejemplo, si hablamos frente a una enfermedad autoinmunitaria, lo que queremos es evitar que el cuerpo se ataque a sí mismo. Entonces, se ha estado trabajando en las reacciones inmunitarias para evitar que se ataquen a sí mismo, porque inmunodeprimir a una persona es bastante riesgoso, ¿verdad? Queda totalmente desprotegido, es susceptible a infecciones, a ciertas complicaciones, incluso a esta capacidad de reconocer células dañadas. Por lo tanto, se está trabajando en nuevas terapias que vayan a bloquear este tipo de acciones defectuosas. Ahora, la supresión realizada por los linfocitos T reguladores. Hemos visto que estos linfocitos T reguladores salen del timo para ir a inhibir la acción de los linfocitos T. Y en ciertas situaciones esto es bueno, porque evitan que nuestros linfocitos T actúen de forma errónea y nos produzcan un daño. Así que estos linfocitos T reguladores evitan reacciones inmunitarias contra antígenos propios, logran controlar incluso la destrucción de células de forma innecesaria, pero hay situaciones en las que fallan. La interleucina 2 y el FOXP3 son necesarios para mantener a los linfocitos T reguladores de los CD4 funcionales, pero cuando fallan, por ejemplo, como en el caso de una mutación de la FOXP3, son los causantes de que se desarrollen enfermedades autoinmunitarias graves. Y eso es porque este linfocito T regulador está defectuoso. Entonces da un lugar a que se terminen activando los linfocitos y bajo la falla de estos linfocitos T autorreactivos, el cuerpo se ataca sin control. Los humanos producen enfermedades sistémicas autoinmunitarias también a través del IPEX. Este IPEX produce alteraciones de forma defectuosa por defectos genéticos ligadas a cromosomas. También hablamos de alteraciones de la regulación inmunitaria, como en la poliendocrinopatía o enteropatía, que está ligada a también defectos de cromosomas. Podemos ver también ciertos defectos en polimorfismos del gen CD25, donde, por ejemplo, el defecto de este gen se va a asociar a esclerosis múltiple. Tenemos los linfocitos T reguladores